decían que podían ser culpables de algún robo y se los castigaba igual que al adulto, ¿no? No se tomaba en cuenta si tenían o no conciencia como ahora. También dijimos que estaba condicionada al ambiente, cultural, social, familiar, deportivo, y hicimos una larga definición, recuerdo en su momento. Bien, bien. Hicimos varias definiciones y como que la redefinimos después con todo el material que vimos, pero sí tenés razón, Bernarda, que es un concepto que ha ido cambiando con el tiempo, ¿sí? A ver, ahora no me responde, ahí está. Es un concepto que es una construcción social que no siempre existió, es una construcción socio-histórico-cultural, podría decirse, y que no siempre existió como categoría la infancia. Por ejemplo, en la antigüedad se los consideraba una forma, después recién, digamos, en la Edad Media se los consideraba, digamos, pero no como surgió el concepto de infancia en la modernidad recién, ¿sí? ¿Se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan que es un concepto bastante nuevo, que no existió siempre? Que recién en la modernidad se los considera como una categoría diferente, con características que les son diferentes, y no como decía la compañera anteriormente, que por ahí eran tratados como adultos en otras épocas, ¿sí? Entonces podemos decir que fue una construcción social que surge en la modernidad y en la modernidad que estaba dada por instituciones que eran sólidas, ¿sí? Como por ejemplo el Estado moderno y las instituciones modernas que formaban parte de ese Estado y defendían el Estado. A su vez el Estado era, digamos, el encargado de cuidar y de proteger estas etapas o franjas etarias o población, ¿sí? Entonces estaba constituida por instituciones fuertes, que eran la familia, la escuela, quienes tenían autoridad sobre el infante, ¿sí? Sobre el niño. Entonces el niño era en cierta forma definida por estas instituciones. La infancia era definida por estas instituciones. Entonces, tres mitos fueron los que marcaron la etapa moderna de la infancia, se puede decir, ¿no? Ahí en el texto lo nombra, como que fueron tres mitos que pertenecieron, por ejemplo, el mito pedagógico, el antropológico y el filosófico. El pedagógico consideraba que el que sabía, el que tenía el saber era el adulto. Y este tenía estrategias para ese que llegara alguna vez a ser adulto, ¿sí? O sea, para ese niño. O sea que el niño no tenía ningún conocimiento, era como inocente, era puro, ¿sí? Entonces el adulto era el que le tenía que venir a enseñar todas las cosas. Después está el mito antropológico, en el que se consideraba la infancia que era como una etapa cronológica con un ideal. O sea, el ideal era llegar a la adultez, era como una promesa, un mañana, pero en sí el niño no era, no sé, no era algo presente, sino que era pensado en un ideal, ¿sí? En un futuro. Y después estaba el mito filosófico, que estaba basado en la negatividad, ¿sí? O sea, en lo que no es. En vez de definir por lo que es el niño, era definido por lo que no es. O sea, no es capaz, no es adulto, es un ser imperfecto que tenía que ser moldeado, educado, ¿sí? Bueno, estos mitos, ¿sí? De alguna forma, fueron marcando lo que fue la infancia, esa infancia a la cual después podemos decir que en algún momento se agotó, porque no perduró en el tiempo. Esa infancia en la cual el niño no tenía palabra, en la cual el niño era considerado alguien para moldear, una promesa futura y demás, un niño inocente,
un niño objeto más que sujeto, ¿sí? Eh, esa infancia, que incluso la palabra infancia significa que no tiene, aquel que no tiene voz, que no tiene palabra, ¿sí? Esa infancia se agotó. O sea, ese niño no es el mismo niño que tenemos hoy, ¿sí? Hoy tenemos un sujeto completamente diferente, un sujeto integral. ¿Y alguien me puede decir qué características tendría, por ejemplo, un sujeto de hoy, de esta era cosmopolita? ¿Cómo es el sujeto de hoy? También tiene mucho que ver cómo lo definió Frey, ¿no? Freiberg, ay, no me sale, Freud, 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 también sí. tiene, Freud, tiene mucho que ver también los aportes que hizo sobre el chico, ¿no? Que él no era consciente, Ujú. porque hoy consideramos que no es consciente el chico, que es el alumno, o sea, alguien sin luz a quien se lo debe guiar, ¿no? Ujú. Y bueno, quien tiene también hay una regulación legal de los derechos del niño, de la prohibición del trabajo, que eso fue regulado, creo, con la invención a la máquina a vapor, porque antes podían los chicos trabajar, este, y bueno, eso, un chico de hoy es eso, digamos. ¿Qué No es? sé, a ver qué más me estoy, no sé, pregúntame. Bueno, es que un sujeto, o sea, el niño de hoy es supuestamente un sujeto integral y un sujeto de derechos, ¿sí? Y un Claro, es sujeto, poseedor de hoy, derechos y no de hoy obligaciones, está bien. no asistimos o no estamos frente a una infancia, sino frente a infancias, ¿sí? ¿Y qué otra ayuda les puedo dar? Es o sea, el niño en la infancia, de la modernidad, la infancia, algunos autores dicen que se terminó la infancia, que no existe más la infancia. Entonces, por ahí a eso apuntaba mi pregunta. ¿Qué quiere decir con todo eso? Puede contestar otro, que no sea Bernardo también. No es por desmerecer Bernarda, pero lo que pasa es que si no, no los escucho a los demás. Sí, personalmente yo, digamos, lo que creo y lo que tomo también sobre todo el primer texto que trabajamos y con lo visto en la materia, es que hay como un estado de confusión respecto a lo que es la infancia y de hecho inclusive a la misma categoría, esto de infoneo, o sea, aquello que no tiene voz y demás. Entonces hay como una multiplicidad de perspectivas que abordan. eh, Siendo que esto, ¿no? Como que pasamos de instituciones más sólidas a instituciones más líquidas y Ujú. en ese sentido lo que también hay un resguardo es, por ejemplo, no sé, los derechos del niño como una legislación universal, pero que también está muy vulnerada. Entonces, como que de alguna manera hay como un montón de sobredeterminaciones sociales, políticas, culturales, que hace que, por ejemplo, autores digan, bueno, la infancia ha muerto, o prefiero yo pensar en infancias múltiples o niñeces múltiples, y en ese sentido es Ujú. como muy difícil, es un problema a abordar muy complejo, y ahí creo que está la clave, ¿no? La complejidad del asunto, por el pasaje de la modernidad quizá a la posmodernidad, o modernidad, como dice ahí de la filmina, como se dice ahora. Y eso, la complejidad, me parece que la complejidad de las infancias, las niñeces. Bien, bueno, justamente de ese tema, de todo lo que dijiste, se trata este tema y esta clase que por ahí queríamos traer y poner en tensión, ¿no? Cómo fue cambiando el concepto de infancia, y sí, esa infancia de la modernidad se terminó, se agotó, porque hoy el niño o sea, se considera que hay varias infancias, están las infancias
de los niños hiperrealizados, que son los que tienen posibilidades de acceder, por ejemplo, a la tecnología, que van rapidísimo con la información, o sea, con el tema de, tienen mucho contacto con la información, con lo tecnológico, y son niños que no son como aquellos que había que enseñarles todo porque ya parece que saben todo, ¿sí? Y está, por otro lado, la infancia desrealizada, que son las infancias vulneradas, o sea, que es la vulnerabilidad en la infancia, que eso siempre existió, toda la vida. En la Edad Moderna también existía una infancia que no pertenecía, digamos, que estaba abandonada, infancias pobres, ¿sí? Infancias que no tenían familia, que la familia era fundamental en ese momento porque era una institución dura, que no iban a la escuela, ¿sí? Entonces, bueno, hoy podemos decir que se superó todo eso con la invención de los derechos del niño, que son universales, que son mundiales. Esa es la historia. O sea, podemos decir que el hecho de que haya habido una convención de los derechos del niño, bueno, que fue, digamos, un acuerdo mundial, ¿sí? Donde universalmente se considera que todos los niños tienen derechos y que son los derechos, por ejemplo, a la educación, a tener una familia, los derechos a ir a la educación, a dispersarse o a tener un momento de recreación. Puede decirse que todos esos derechos se cumplen. Por ejemplo, en países como el nuestro, ¿sí? Donde no es una de las potencias mundiales, y al contrario, estamos como muy desvalorizados, no quiero decir subdesarrollados, porque ¿qué es el desarrollo? ¿Sí? Esa es otra cuestión que por ahí tendríamos que hablar en otro momento, ¿no? Pero ¿qué son países desarrollados o subdesarrollados, ¿no? Pero bueno, digamos, en países como el nuestro existe la pobreza, existe la vulnerabilidad y las infancias vulneradas, ¿sí? Y ha existido siempre. Entonces, por ahí pensar cómo un sistema de salud que es estatal, ¿sí? Donde el Estado también es un Estado que ha perdido autoridad, ¿sí? Porque ahora los derechos son universales, son transnacionales, o sea, ¿cómo se puede abordar estas infancias vulneradas? ¿Sí? Bueno, me parece que me fui muy, muy lejos. Sí, yo Dato, recuerdo, sí, Nico, te dejo. gracias. No, un dato que me parece que es no menor, quizá para pensar lo actual acá en Argentina, es que si estamos dentro del 40-50% de pobreza de la totalidad de la población, eso es el 60% en la población que se considera infantil. Es decir, que hay más chicos pobres en términos proporcionales que, bueno, creo que se entendió el dato, ¿no? Como si hay un 50% de pobreza, bueno, dentro de ese registro, quienes son niños, niñas, son un 60%, digamos, no del total de la pobreza, sino de la población infantil en su totalidad en la Argentina. Es un dato